12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería. La enfermería, cuidado a las personas, la familia, en todos los contextos. Enfermería, una voz para liderar. 12 de mayo, Día Mundial de la Enfermería. Muy buenos días, bienvenido a este espacio que lleva a usted en cada conversación sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el mundo. Es miércoles 12 de mayo del año 2020 y el mundo conmemora el Día Internacional de la Enfermería, profesión que acompaña, asiste, cuida y brinda en la batalla contra la COVID-19. La labor de los más de 84.000 enfermeras y enfermeros con que cuenta la nación es esencial. Desde la zona roja, la comunidad, la intervención sanitaria con los candidatos vacunales en poblaciones y grupos de riesgo. A tan abnegado personal de salud, nuestra admiración y reconocimiento en su día. Con la conferencia de prensa para el análisis de la situación epidemiológica en el país, nos acompañará en el primer momento de esta conferencia la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela. Un día de homenaje. Un día de mucho homenaje. Buenos días a ti, al equipo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que nos escuchan. Siento que con ese bonito reportaje comenzamos felicitando a todas las enfermeras, los enfermeros de Cuba que altruistamente están enfrentando la COVID como han enfrentado otras actividades en el mundo, con familias, en hospitales, en las comunidades, y realmente en ocasiones con mucho riesgo por la actividad que realizan, pero enfrentándolo y apoyando a esta terrible pandemia. Solo unos datos, como tú decías, Cuba con 84.977 enfermeras y enfermeros graduados en nuestro país, el 60% licenciados en enfermería, grado universitario, y me decía la licenciada Ana y la jefa nacional que 16.531 trabajando en centros de aislamiento, en hospitales COVID, y 12.314, como bien tú decías, participando de los ensayos clínicos y de la intervención sanitaria que ya comenzó en nuestro país. Realmente un digno homenaje reconocer el trabajo de estos colectivos de trabajadores que acompañan mucho, de por sí son una fuerza muy importante para la salud en el mundo y en nuestro país todavía mucho más. Quisiéramos haber comenzado felicitando este día con mejores resultados, pero lamentablemente todavía no se logra un control de la pandemia, y lo dicen las cifras. Se adoptan medidas, todavía seguimos con indicadores muy elevados que evidencian la transmisión de esta enfermedad y además los riesgos que entraña esta enfermedad. Y lo digo porque lamentablemente tenemos que informar al inicio de la conferencia el fallecimiento de 13 personas en nuestro país con COVID-19. Estamos hablando de 13 personas que fallecieron, todas contactos de casos que habían sido confirmados ya previamente. En La Habana, 9 de los 13 fallecidos, un paciente de 61 años del municipio de Boyero que tenía como antecedente una hipertensión arterial, una cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, realmente enfermedades que hacen mal el pronóstico, y que inicialmente lo que presentó fue tos y fiebre. Una paciente de 79 años fallece también en nuestro país con antecedentes igualmente de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y una diabetes mellitus en este caso. Además, esta paciente había sido operada de una neoplasia de mama hará unos 5 meses antes de fallecer. Esta paciente, que inicialmente lo que presentó fue decaimiento y fiebre, pues lamentablemente fallece. Fallece una paciente relativamente joven, 60 años, municipio Plaza de la Revolución,
con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, que estaba incluso con tratamiento y una hepatitis virus C y hepatitis mellitus. Realmente muchas comorbilidades muy riesgosas su evolución. Esta paciente incluso estuvo asintomática. Por el protocolo establecido en los contactos es que se establece el diagnóstico. Fallece un paciente de 68 años de edad del municipio Habana del Este, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, hipertiroidismo, que inicialmente presentó fiebre y tos, y dada la evolución que tuvo este paciente, pues lamentablemente fallece. Fallece igualmente un paciente joven, 50 años de edad, del municipio de Centro Habana, con antecedentes de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una hipertensión arterial, realmente con comorbilidades que lo hacían vulnerable, pero con 50 años de edad, inicialmente con fiebre y malestar general, que igualmente evolución con algunas complicaciones. También joven, 56 años, un paciente de Habana del Este, antecedente de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, que inicialmente igual tuvo tos seca y fiebre. Fallece lamentablemente una paciente de 22 años de edad del municipio Marianao, realmente una puérpera. Fue una paciente que ingresó, se hizo el diagnóstico de COVID, o sea, se hizo el diagnóstico, ingresó, se hizo cesárea en un momento determinado, teniendo en cuenta la evolución de la misma, y en el curso del ingreso pues se hizo un diagnóstico de diabetes gestacional y presentó un grupo de complicaciones, una estadía prolongada de 8 días, de ellos 26 en terapia intensiva, complicaciones que presentó, e incluso desde el día 21 y en 3 ocasiones el PCR ha resultado negativo, pero son realmente el daño pulmonar que le causa, pues dejó un grupo de secuelas que lamentablemente, reitero, siempre lamentamos un fallecimiento, pero en este caso una puérpera con su hijito, pues todavía más, lamentamos mucho. Fallece también una paciente de 35 años de edad del municipio de San Miguel del Padrón, que realmente lo que presentaba era una obesidad en un momento determinado y que incluso al inicio esta paciente estaba asintomática. Por el protocolo es que es el diagnóstico. Y falleció en Habana también de 74 años de edad del municipio del Padrón, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lamentablemente una enfermedad renal crónica en tratamiento dialítico, muy vulnerable a una evolución desfavorable. Esta paciente sí de inicio presentó tos, fiebre, dolor de cabeza y vómitos, y lamentablemente fallece. Fallece un paciente relativamente joven de la provincia de Matanzas, del municipio Matanzas, con antecedentes de salud, realmente no tenía comorbilidades, que inicialmente presentó fiebre y lamentablemente la evolución. Fallecen en Camagüey 2 pacientes, un paciente de 79 años del municipio Camagüey, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, comorbilidad de mal pronóstico, que inicialmente presentó presión nasal, tos, dolor de garganta y dolores de cabeza. Y en Camagüey también, en el municipio de Camagüey, un paciente de 76 años con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues presentó un grupo de después de inicialmente tener fiebre, tos y falta de aire, y lamentablemente fallece.
Y fallece en Las Tunas un paciente de 66 años de edad del municipio de Las Tunas, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, una enfermedad renal crónica, realmente comorbilidades que hacían muy mal el pronóstico. Inicialmente con tos y secreción nasal. Lamentable el fallecimiento de estas 13 personas. Damos las condolencias a sus familiares y amistades, y lo único que podemos agregar, además de las condolencias, es la necesidad de que las personas interioricen lo severo que está haciendo el cuadro clínico con la COVID-19. Complicado, siempre dejó secuelas, pero realmente estamos asistiendo a una evolución de la enfermedad que hace muy malo el pronóstico en muchos casos. Ayer se decía, si estamos diciendo que esta enfermedad es 5 veces más contagiosa, pues realmente tenemos que protegernos 5 veces más que lo que hacíamos al inicio de la... Bien, lamentamos mucho esta información. De esta forma, Cuba amanece con 23.235 casos de aislamiento, de ellos 3.493 sospechosos, 3.652 en vigilancia y confirmados una cifra muy alta, de 6.090. Estamos hablando incluso 58 más que el día anterior, que ya había sido una cifra elevada. Se procesaron ayer, se analizaron 606 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país. En todos los laboratorios que tenemos trabajando, que ya suman un total de 27 laboratorios de biología molecular. Como resultado del análisis de estas 20.606 muestras para el diagnóstico de COVID, se dieron 1.207 personas con la COVID-19, cifra extremadamente elevada, 136 más que el día anterior, que ya era por encima, y que hace que la positividad ayer de las muestras procesadas fuera del 26%. De esta forma, ya Cuba ha procesado 3.090.479 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 y se han diagnosticado 119.375 personas con COVID-19 en nuestro país desde marzo del año 2020. Eso hace que la positividad de las muestras analizadas en Cuba sea de un 3,06%. Se procesaron muestras de todo el país, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. En la provincia de La Habana, el 39,4% de todas las procesadas en Cuba. Santiago de Cuba, el 12,%, Matanzas, el 9%, Ciego de Ávila, el 5,9%, Holguín, el 5,4%, y así de todos los territorios se procesan muestras, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, de cual se procesan 313 muestras para el diagnóstico. La mayor positividad ayer en la provincia de Granma, 12,5% de todas las muestras analizadas resultaron positivas a la COVID. Le sigue Artemisa con el 11,4%, Pinar con el 10,5%, Mayabeque el 10,4%, Santi Espíritu el 9,6%, La Habana el 8,3%, Holguín el 5,4%, Camagüey el 5,1%. De todas las muestras procesadas resultaron positivas a la COVID, y de ahí para abajo el resto de los territorios por debajo del 5%. Ayer nuevamente el mayor número de casos de transmisión autóctona propia de nuestro país. Estamos hablando de 1.123 casos diagnosticados en el día de ayer.
comportamiento similar en el sentido del número dominio de la transmisión autóctona sobre la importada, que ha sido desde hace 4 meses. Y en el día de ayer se diagnostican 84 personas que habían arribado recientemente a nuestro país. El protocolo se confirman y nuevamente reiterar, estas personas todas venían con el resultado de un PCR hecho en las últimas 72 horas negativo, y que es la importancia de cumplir con el protocolo del aislamiento al arribo, del PCR en el aeropuerto y del PCR al 5.º día en el aislamiento donde se encuentra. Como se puede ver en el gráfico, ayer los 1.123 casos autóctonos y el comportamiento en los últimos 15 días, podemos decir que el 95,7% de todos los casos confirmados en los últimos 15 días, que ahí lo pueden ver, 15.166 son consecuencias de la transmisión autóctona en nuestro propio territorio. Hoy incluso con la cifra de 1.123 autóctonos es la más elevada que hemos tenido en los últimos 15 días en nuestro país. El 90,9% de los casos diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados ya previamente diagnosticados. En el acumulado es el 94,6%. Podemos decir que por provincias los casos confirmados ayer en el territorio de Occidente o en el occidente de nuestro país, perdonen, disculpen un momentico antes del mapa. De los diagnosticados ayer, el 6,9%, pues tienen fuente de infección en el exterior, y que 26 se trabaja para precisar la fuente de infección. Ahora sí, ahí está el occidente, La Habana muy compleja, 174 casos de COVID-19 en el día de ayer, Artemisa complicándose, 74 casos en el día de ayer, le sigue Matanzas, que todavía no puede controlar la transmisión que ha tenido, 54 ayer, Mayabeque incrementando a 53, Pinar de Río a 46, como ven el occidente muy complejo, y el municipio especial Isla de la Juventud ya por 22 días consecutivos sin diagnosticar casos de COVID-19. El centro del país un poco más estable, y Espíritu con 54, y Camagüey 37, y Cienfuegos con 21, realmente es un incremento que ha presentado estos territorios. Ciego de Ávila 10. Y en el oriente de nuestro país, el mayor número ayer en la provincia de Holguín, 61, Santiago de Cuba 51, Guantánamo 3 y Las Tunas no confirma casos de COVID-19, no obstante haber procesado muestras para su diagnóstico. Realmente en el territorio oriental, la provincia de Las Tunas y la provincia de Guantánamo con una estabilidad mayor en este territorio. Del grupo de 20 a 30, ayer se diagnostican 440 personas con COVID-19, el 36% de todos los diagnosticados. De 40 a 29, 412, y más de 60, y no tengo que decir lo riesgoso de este grupo de edad, pues 188 de los casos diagnosticados ayer tenían más de 60 años, el 15,6% de todos los diagnosticados en esta ocasión. Aquí podemos decir que por grupos de edades, los menores de 20 años de edad con mucho riesgo nuevamente.
realmente 167 menores de 20 años de edad, de ellos 154 en edades pediátricas, el 12,5%. Se acumulan ya, con esta cifra de ayer, 15.400 pacientes en edades pediátricas que se han diagnosticado en nuestro país con COVID-19, el 12,9% del total confirmado. En los primeros 11 días de mayo se han diagnosticado ya un total de 1.682 pacientes pediátricos. Estamos hablando de 153 casos pediátricos por día. El 56,4% de los casos pediátricos diagnosticados en el día de ayer, pues se corresponden con la provincia de La Habana, evidenciando un riesgo muy elevado. Estamos hablando de 81. Activos un total de 335, recuperados 35,2% de todos los casos en edades pediátricas que han tenido COVID-19 y no reportan casos ayer ni el Guantánamo, ni Las Tunas, ni el municipio especial Isla de la Juventud, que desde el mes de marzo no diagnostica casos pediátricos. En el día, 9 menores de un año, se acumulan 821, los 3 de la provincia de La Habana, 2 de Artemisa, de Granma, de Mayabeque, de Santi Espíritus y de Holguín, 1 de cada uno, todos contactos de casos confirmados, excepto un caso de Holguín, y promedian 9,5 lactantes. Ayer, de los lactantes, 4 menores de 6 meses, y se mantiene reportado de grave lactante de 2 meses, un adolescente de 12 años y el lactante de 3 meses que ya habíamos informado en el día de ayer. Por lo tanto, 3 pacientes en edades pediátricas, incluso 2 de ellos lactantes, reportados de grave. Como dije, ya de 20 a 39 años de edad, 440 ayer, de 40 a 59, 412 y más de 60, 188. El 49,3% de los casos diagnosticados ayer del sexo femenino. Ayer hubo un predominio más. En el acumulado el 50,6% son sexo masculino. El 42,4% de los casos diagnosticados ayer realmente asintomáticos, enfermedad de un riesgo muy importante. En el acumulado el 49,5% de todos los casos confirmados en nuestro país. Ayer, de los casos diagnosticados, vamos a ver un momentico el gráfico de los casos pediátricos, gráfico de donde se ve el comportamiento en los últimos de los casos pediátricos. Ahí tienen ustedes que ya en los últimos 15 días se han diagnosticado 2.300 pacientes en este grupo de edad, 154 por día, cifra muy elevada en este caso, y que en el día responde con este número de casos. Como había dicho, de los 1.123 casos autóctonos, de los 1.207 casos, 1.123 autóctonos y 84 importados. Y los 84 casos importados se corresponden con las provincias o pertenecen a las provincias Pinar del Río, 2 casos importados, de los municipios Consolación del Sur y San Juan y Martínez. Los 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia en esta ocasión. 6 de la provincia de Artemisa, los 6 del municipio Cabecera, igualmente viajeros cubanos de Rusia. En La Habana se diagnostican 11 casos importados, una cifra elevada, del municipio Arroyo Naranjo, Boyeros, Cerro y Habana
uno de cada uno, de Marianao y Plaza de la Revolución, 2 de cada uno, y de San Miguel del Padrón, 3 casos importados ayer. De los 11 casos de La Habana, un extranjero mexicano procedente de Panamá y 10 viajeros cubanos, 9 procedentes y 1 procedente de España. En Matanzas se diagnostican 2 casos importados, uno de la Ciénaga de Zapata y uno de Jovellanos. En el caso de Matanzas, un viajero cubano procedente de Estados Unidos y un viajero cubano procedente de Rusia. En Cienfuegos se diagnostican 3 casos importados, los 3 del municipio cabecera y los 3 viajeros cubanos procedentes de Rusia. Igual situación en Villacán, 2 casos que se confirman, uno de Nicaragua y uno de Santa Clara, también viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Santi Espíritus, 2 casos importados, uno de Jatibonico, uno de Santi Espíritus, igual situación. Así, para no estar repitiendo, todos los que vamos a mencionar ahora son viajeros cubanos procedentes de Rusia. En el caso de Ciego de Ávila, el caso es importado, 11, todos viajeros cubanos uno de Baraguá, 5 de Morón y 5 de Ciego de Ávila, todos viajeros cubanos procedentes de Rusia. Camagüey confirma 21 casos importados, cifra muy elevada, del municipio Camagüey, 14, de Florida 3, de Nuevitas 1 y de Vertiente 3, viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Granma se confirman 3 importados, Bartolomé Mazó, Bayamo, 1 cada uno. Y en el caso de Granma, 2 son viajeros cubanos procedentes de Rusia y 1 de Jamaica. En Holguín, también una cifra, 19 casos importados, 4 del municipio Calixto García, del municipio Holguín 9 y 4 también, y de Rafael Freire, 1 de cada uno. Y en el caso de Holguín, los 19 casos confirmados son viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Santiago de Cuba, el caso confirmado del municipio Santiago de Cuba, y en Guantánamo, el caso importado del municipio Guantánamo, los 2 son cubanos procedentes de Rusia. De esta forma, ayer, de los 84 casos importados que tuvimos en nuestro país, de Rusia, o sea, viajeros cubanos procedentes de Rusia, de Jamaica, Panamá, España y Estados Unidos, 1 de cada uno. Los extranjeros diagnosticados ayer en Cuba, 12. 5 angolanos, como consecuencia de la transmisión autóctona aquí en La Habana. 2 congoleses, igualmente transmisión autóctona de La Habana. 2 laosianos, también consecuencia de la transmisión en La Habana. 2 sudafricanos, autóctonos de Santi Espíritus. 1 mexicano importado procedente de Panamá. Ya había dicho que la cifra de casos autóctonos 1.123 en el día de ayer, incluso 145 más que la jornada anterior, que ya había sido elevada. Pinar del Río con 44 casos en la jornada anterior, de todas formas una cifra elevada. El mayor número en el municipio cabecera de Pinar del Río, 23, en Sandino 15, en Guánico, del Sur y Mantua, 2 en cada uno. Artemisa incrementa en 28 casos más, 68 autóctonos ayer. Además, 11 municipios. San Antonio de los Baños con 25, Alquízar y Huila de Melena con 1, Caimito 7, Bauta, Mariel y San Cristóbal con 4 cada uno, Guanajay, Candelaria y Artemisa con un incremento de la transmisión en este territorio. La Habana incrementa también los casos autóctonos en el día de ayer.
663. Estamos hablando de 108 casos más que la jornada anterior. Como es característica urbana, en todos sus municipios se diagnostican casos y en cifra elevada, San Miguel del Padrón con 70, Arroyo Naranjo con 69, Boyero 66, Guanabacoa 62, Ganado con 52 cada uno, Centro Habana 50, La Lisa 41, 39 igual que Cerro, Playa 35, Habana Vieja 22, Revolución 15 y Regla 14. Como ven, todos sus municipios, además con cifras elevadas en prácticamente todos. Mayabé, que disminuye en 5 los casos autóctonos ayer, de todas formas 5 casos autóctonos elevados en esta provincia y además dispersos en sus 11 municipios, una dispersión. Ayer Güines con la cifra mayor, 13, 7, San Nicolás de Bari con 6, Batabanó y Bejucal con 5 cada uno, San José de las Lajas y Santa Cruz del Norte con 4 cada uno, Nueva Paz cada uno, Quibicán con 2 y Melena del Sur con 1. Reitero, todavía una cifra en este territorio, además con una dispersión municipio. Matanzas incrementa nuevamente el número de casos autóctonos, 52 en el día de ayer, 21 más que la jornada. Cárdenas con el mayor número, 20, Matanzas 15, Colón 7, Jovellanos y Perico con 2 cada uno, Pedro Betancur y Los Arabos con 1 cada uno. Cifra elevada de nuevo en este territorio, evidenciando una transmisión importante en todos o en prácticamente un número importante de municipios. Cienfuegos disminuyen 2 los casos, 18 ayer. De todas formas, esta es una provincia que ha mantenido cifras estables y estoy seguro que este incremento que se ha visto en los últimos días lo deben de resolver. El mayor número de casos autóctonos en el municipio de Cienfuegos con 13, le sigue Rodas con 2, Almira y Cumanayagua con 1 cada uno. Villa Clara con control de la pandemia independientemente de ayer, 11 en total, el mayor número en el municipio de Santa Clara, 5, Manicaragua y Cantón 2 cada uno, y Cabaiguán y Ranchuelo con 1 cada uno. Santi Espíritus nuevamente incrementa el número de casos autóctonos ayer, incluso estamos hablando de 37 más que la jornada anterior. Estamos hablando de una dispersión que en el día de ayer, acaso de 7 de sus 8 municipios. El mayor número es Ratibonico, 17, le sigue Santi Espíritus con 16, Cabaiguán con 8, Trinidad con 7, Tahuasco con 2 y La Seca y Fomento con 1 cada uno. Ciego de Ávila, provincia, que también ha mantenido control de la pandemia, ayer con 7, incluso 4 más que la jornada anterior, pero no podemos por una cifra que además no es elevada, decir que ayer Ciego de Ávila y Florencia con 3 cada uno y Venezuela con 1. Camagüey logra disminuir en 12 el número de casos autóctonos en el día de ayer. De todas formas, 26 es una cifra que tienen que seguir trabajando como toda Cuba, pero en algunos territorios un poco más intensamente. El municipio Camagüey con el número mayor, donde siempre ha tenido la mayor transmisión, 13, Florida y Minas con 4, Vertientes 2, y Sierra de Cuba, Santa Cruz del Sur y Esmeralda
con 1 cada uno. Felicidades, con control de la pandemia. Ayer nos diagnostica casos de COVID-19 y reitero, aún habiendo procesado un número de diagnósticos. Holguín disminuye en 3 el número de casos autóctonos, tiene que seguir trabajando para lograr disminuir la cifra, que ayer fueron de 42 el número de casos autóctonos. El mayor número de Holguín, 28, Moa con 8, Báguano con 3, Mayarí con 2 y Banes, un caso autóctono en el día de ayer. Granma, 35 casos autóctonos. Podemos decir que comparativamente con la alta transmisión que presentó el control, de todas formas, tiene que seguir arrecida, uno menos que la jornada anterior. El mayor número donde siempre ha tenido la mayor transmisión, Bayamo, Manzanillo y Yara con 4 cada uno, Iguaní con 3 y Guisa 1. Santiago de Cuba disminuye en 12 los casos autóctonos el día anterior, 50 en el día de ayer, que es además donde ha tenido la mayor transmisión. El municipio 9, Palma Soriano 10, Camagüey 7, Mella y Tercer Frente con 2 cada uno. Guantánamo con 2 casos importados en el día de ayer, realmente evidencia que tiene un control la pandemia, reitero, incluso 10 casos menos que la jornada anterior. Uno en el municipio de Baracoa, el municipio de El Salvador. El municipio especial Isla de la Juventud, que nuevamente no reporta casos autóctonos de la enfermedad. Reitero, ya tiene 20 días sin la notificación de casos autóctonos. Ellos siguen, que es lo importante, ¿no? Ellos siguen con las medidas de restricción porque es la única forma. Incluso es la experiencia que han tenido algunos países que han abierto cuando han tenido una restricción y se han enredado después. Ellos mantienen las mismas medidas de restricción. De esta forma, Cuba, con el comportamiento de los casos positivos ayer, incrementa su tasa de incidencia confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, a 135,6. En la curva se ve como que tiene como una meseta, pero una meseta con un número elevado de casos diagnosticados por encima de 1.000. La Habana con la tasa mayor, 441,3. Mayabeque, que incrementa su tasa a 168,3. Y Artemisa, que incrementa su tasa a 107,9. Ciego de Ávila con 12. Guantánamo, Ciego de Ávila con 12. Villa Clara con 10,3. Y el municipio especial Isla de la Juventud con las tasas más bajas de COVID-19, de casos confirmados en Cuba en los últimos 15 días. Realmente son provincias que van logrando un control de la pandemia. Nuevamente los 12 municipios que aportan el 13,6, el 53,6% de la incidencia de COVID-19 en nuestro país, de la provincia de La Habana, el municipio con una tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días más elevado es El Cerro con 620,3, Habana Vieja con 5,3, Centro Habana 524,3, Regla 15,4, Boyero 514,1, Arroyo Naranjo 503,7, Guanabacoa 500.
y el resto de los municipios con tasas de incidencia por debajo de 500, pero por encima de 500. Marianao, San Miguel del Padrón, Cotorro, 10 de octubre, y La Lisa, que es la que menor tiene, pero tiene una tasa de 401,9 por 100.000 habitantes. Realmente el riesgo es elevado en cualquier lugar. Damos los detalles porque nos tenemos que proteger en cualquier lugar de nuestro país, pero de todas formas, transmisión tenemos en todos los territorios, pero indiscutiblemente hay territorios, y es la razón por la que se den las tasas por provincia, las tasas por municipio. Hay territorios donde indiscutiblemente los riesgos son mucho más elevados. Los eventos ayudan a identificar dónde existe más riesgo, porque ya hay grupos importantes de casos que tienen COVID. La Habana, una cifra de 13 activos, Matanzas con 1, Cienfuegos con 3, Santi Espíritu también con 3, Camagüey con 2, Holguín 5 eventos tienen en estos momentos, Guantánamo 1, Santiago de Cuba 4 y la provincia de Granma un evento. Eso hace un total en Cuba de 30 activos. Y lo importante del evento es poder adoptar, donde ya se ha identificado una transmisión que afecta a un centro de trabajo, un centro institucional, o afecta a una comunidad popular, pues poder establecer ahí medidas de restricción que evite que se propague hacia otros lugares y se pueda controlar de una manera mucho mejor. De esta forma, Cuba, con 119.370 diagnosticados con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mantiene ingresados 6.090 en el día de ayer. Casos activos es el 5,1% de todos los casos diagnosticados en nuestro país. Y de esos 6.090 casos activos que tenemos hoy en nuestros hospitales, podemos decir que el 97,8%, 5.955, con una evolución clínica estable, no exenta de los riesgos de enfermedad. Lamentamos mucho, igual que siempre nos pasa, el fallecimiento de 13 personas en Cuba con la COVID-19 al inicio de la conferencia, y con esa cifra pues ya se acumulan 768 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de una letalidad de 0,64%, igual a la que teníamos en el día de ayer, elevada, como siempre digo, y muy insatisfecho, por lo cual se adoptan diferentes actividades, protocolos de tratamiento, con el objetivo de lograr disminuir de esta elevada cifra que hemos tenido en las últimas. No solo el tratamiento, la atención previa, el acudir, identificar inicialmente los síntomas desde el principio de la enfermedad y la instauración del tratamiento desde los primeros momentos, que nos permita controlar el número de fallecidos. Letalidad de 0,64, inferior a la del mundo, inferior a la de las Américas, como vamos a ver a continuación. Evacuados y 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Y ayer se dieron de alta, pudiéramos decir, no una cifra elevada de alta, pero lamentablemente con un balance negativo que queda por debajo en 71 casos, menos que los diagnosticados. Eso es lo que hace, eso es lo que viene haciendo que el número de activos, el número de casos confirmados que se mantienen en nuestros hospitales, pues sea un número que crece
por día, porque realmente se ingresan más que los que se recuperan. Ya con estas altas en el día de ayer, estamos hablando que el 94% de todos los pacientes que han sido diagnosticados en Cuba se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando de 112.461 pacientes. Nuevamente se incrementan los casos con COVID-19 en las unidades de terapia intensiva. Ayer con 135 pacientes confirmados en las salas de terapia intensiva, estamos hablando incluso de 4 más que el día anterior. Y se incrementan a expensas de los casos críticos que ya ascienden en estos momentos a 44 y 91 pacientes que están graves. Eso es otro de los elementos que identifica el riesgo que se corre, identifica la evolución un tanto agresiva de la enfermedad y que lo que nos obliga a y protegernos cada vez más. El gráfico que nos permite identificar el comportamiento de la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Ahí vemos lo que ha representado en marzo, abril, cómo se ha ido incrementando el número de casos por cada uno de estos meses. Ahí se ve pues con 753 casos confirmados y 100 en los 11 primeros días, promediando 1.068 casos por día y lamentablemente 10 fallecidos. Eso nos traduce, reitero, el comportamiento que está teniendo la enfermedad, el riesgo que se está teniendo, la necesidad de seguir adoptando medidas de lograr participación activa de nuestra población de forma tal que se pueda controlar la transmisión, que ya de por sí es muy elevada. Las cifras hoy muy desfavorables, doctor. Muy desfavorables, así es. Le propongo la habitual Correcto. antes de conocer la situación internacional debido al impacto de COVID-19. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 1.207 nuevos casos positivos a la COVID-19, una de las cifras más altas desde el inicio de la epidemia en el país. Lamentablemente, 13 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, la cifra de cubanos en terapia intensiva muy angustiante. 135 cubanos se reportan en las unidades de cuidados intensivos, lo ha dicho el experto. Son cifras muy preocupantes para el Sistema Nacional de Salud, que deben también denotar la complejidad de la situación epidemiológica y demandar de todos la contribución en el enfrentamiento a la pandemia. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio: La Habana, Artemisa, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud y transmisión autóctona por COVID-19. Nos vamos a una para de nuevo conocer cuál es la situación debido al impacto de esta terrible enfermedad. Con las responsabilidades compartidas. Apoyo a todas las personas, atendiendo sus necesidades físicas y emocionales. Debido cuidado y autocuidado de la salud. Y con el bienestar de tu familia. Le gana siempre. ¿Cómo impacta el virus SARS-CoV las naciones más afectadas por la COVID-19? ¿Cuál es la estadística hasta este momento? De estos temas estaremos ampliando en la segunda media hora de esta conferencia de prensa. Solo en breve nos acompañará en esta segunda media hora la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez. Doctor, y la situación bien compleja. Aunque sí, los titulares hoy hablan del Día Internacional de la Enfermería, pero sin duda alguna no dejan de denotar también lo complejo del escenario. Así es, ¿no? Y con sus particularidades por países.
De todas formas, de manera general, el mundo con 647.000 casos más en un solo día. Estamos hablando de 647.509 personas que se diagnostican con la enfermedad. Días, reitero, nuevamente más de 500.000, con 11.553 personas que mueren en un solo día. O sea, yo digo y lo hago de forma lenta para darnos cuenta de, a pesar de todas las noticias, las vacunas que van avanzando en algunos territorios y que indiscutiblemente van teniendo un efecto, pero todavía la transmisión es sumamente elevada y difícil. El control para todo el mundo, para los científicos, para todos, todo su esfuerzo para controlarlo. Con esta cifra ya el mundo con 160 millones, 104 confirmados, ayer con una cifra de casos activos muy elevada, casi 18 millones de personas activas en el día de ayer, 17.981.374. Esto es lo que hace que en algunos países veamos cómo han colapsado los servicios de salud, las salas de terapia, el oxígeno, y con los fallecidos que los más 11.553 que hubo ayer, pues ya la cifra total es de 3.325.557 para una de 2,08 que es igual a la del día anterior, pero que es elevada. Las Américas, con el 40,5% de todos los... Ayer diagnostica la cifra de 104.807 personas. En nuestra región ayer 3.213 personas con COVID-19. Esto hace que en la región de las Américas ya el acumulado de casos confirmados de COVID ascienda a 64.878. Tuviéramos ayer una cifra 8.723 y con los 3.213 que fallecieron, pues ya se acumulan 1.579.277 personas que han fallecido, el 2,43%. Los que aportan la India con el 50,3% de todos los casos del mundo, Estados Unidos 5,6% y tercer lugar Brasil. Y los que más fallecidos aportaron ayer, la India también con el 31,9%, Brasil con el 8,8%, Argentina 4,3%, Colombia 4%, Estados Unidos 3,4%. Fíjense como países de la región, porque Brasil lo habíamos tenido durante varias semanas, durante varios meses. Colombia, que son países de la región, pues aportan un número importante de fallecidos en el día de ayer. Indiscutiblemente, muy compleja la situación, de muy difícil. Y que no tengo dudas, muchas personas me dicen, ¿qué tú crees? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que sí, que nosotros, pero no, este año lo vamos a resolver. ¿En qué mes? Va a depender mucho de las medidas, va a depender mucho de lo que aportemos cada uno de las personas que vivimos en este bello país y va a depender de las vacunas que sigan avanzando inicialmente con lo que se clínico, con las acciones que se vienen realizando en nuestro país. Doctor, le agradecemos su presencia. Queremos presentarle dos historias de vida a propósito hoy del Día Internacional de la Enfermería. Estuvimos en el Centro de Mínimo Acceso y allí conocimos la vida y obra de dos enfermeras cubanas que se han dedicado en cuerpo y alma al enfrentamiento de la COVID-19. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Elegante, delicada, dulce, que sienta lo de esa persona, lo de ese paciente, lo de ese familiar
si fuera lo que sentiría la persona que usted está atendiendo, el familiar que está atendiendo, que está alterado, que está nervioso, y muy paciente, paciencia. Ya así yo le digo a mis pacientes cuando están un poquito alterados. Tranquilo, paciente quiere decir paciencia. Y lo vamos a atender. La enfermera tiene que conocer los conceptos básicos de enfermería, que en ello implica el lavado de manos, que está muy relacionado hoy día con la COVID, la desinfección mecánica y química, también de estándares de enfermería, de las mesas de mayo, de la desinfección de las mesitas, de las mesas quirúrgicas, de todo el instrumental que nosotros vamos a utilizar. Nosotros tenemos sentido de pertenencia, los que llevamos más tiempo, y esto se lo transmitimos al personal que llega. También soy profesora, asistente, soy investigador agregado. La verdad que uno en el desarrollo, en el recursar de los años, uno se siente que se ha apoderado de la profesión. Y yo sigo, el personal nuestro de enfermería es bueno. Habían dado un paso al frente ante la COVID. Ser enfermera es consagración al trabajo. Por la pestaña. Me debe haber desprendido cuando me rasqué los ojos. Dale, pide un deseo. ¿Un deseo? ¿Y eso para qué? Claro, cada vez que se nos cae una pestaña se pide un deseo, vamos. ¿Y por qué no lo pedimos juntos? ¿Parto mi pestaña contigo? Ay, qué lindo y caballeroso eres.